Creé una cuenta falsa con bot y me tomé una foto como si estuviera allá, con el gorrito, la mascarilla, con la diferencia que voy a regalar 25 Bitcoin. Hola, como viste en el título, voy a hacer un challenge súper viejo. Con la diferencia que voy a regalar 25 Bitcoin. No, mentira, 25 dólares. Porque todos los videos de este challenge que vi, ninguno le dio un centavo a sus fans. Y yo no me considero que tengo fans, pero o sea, a las personas que me siguen pues. Quería hacerle como especie de un regalo y premios para ellos. Los premios van a ser 5 dólares a la primera persona que responda a la historia. Ya sea a dónde vas, espero te vaya bien o cualquier cosa relacionada con eso. 10 dólares a la persona que durante los 3 días esté ahí como que espero te vaya bien, tráeme algo, lo que sea. Y 10 dólares a la persona que descubra que es una farsa. Este premio no aplica para familiares que puedan escribirle a mi mamá para saber si me fui de viaje o no. No pensé que me fuera a salir tan bien esta mentira porque solamente tengo 270 seguidores. Por cierto, si no me has seguido en Instagram, sígueme. En el video hay una foto que se nota claramente el Photoshop. Las dos primeras personas que les tomen captura y me envíen la imagen al Instagram circulando donde se nota el Photoshop, le deposito 5 dólares. O sea que no voy a regalar 25, voy a regalar 35 dólares. Y ya vamos a empezar con este viaje magistral. Pero primero te pido que te suscribas al canal y active las campanitas que suene ¡tiling! Y comenta para que este video YouTube lo recomiende. Te pido que lleguemos a la meta de 20 comentarios. Comenta de qué país eres, a dónde te gustaría viajar, qué te ha parecido el video, qué me recomiendas mejorar. Yo todos los comentarios los leo y trato de responderlos todos. Otra cosa, la meta de este video es llegar a 400 suscriptores. Y comencemos con el video. Dentro intro de Bob Esponja. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... Cálmate. Tranquilízate. ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! La primera foto que tienes que subir a tu historia cuando te vas de viaje es la clásica en el aeropuerto. Y en este caso utilicé a mi abuela. Ella vino de Estados Unidos y ya se iba de regreso. Y yo me levanté para acompañarla al aeropuerto. El vuelo de ella salía a las 7 de la mañana y teníamos que estar en el aeropuerto más o menos como a las 5. A las 5:20 ya yo estaba en el aeropuerto. Yo vivo cerca del aeropuerto y entonces por eso no me demoré mucho en llegar. Luego de subir la historia en el aeropuerto me fui a Google y busqué cuánto demora un vuelo de Panamá a Estados Unidos y vi que eran 7 horas, así que tranquilamente me esperé las 7 horas, relajado, me acosté a dormir porque tenía sumamente sueño. Y cuando me levanto encuentro el primer ganador que me respondió la historia a las 7:50 de la mañana diciendo ¿a dónde vas? A lo que yo le respondí voy para Estados Unidos a vivir la vida alegre, a buscarme una sugar mommy y todo eso. Luego de eso me tocó seleccionar hacia qué destino iba y encontré en Instagram esta foto de Nueva York en la cual no aparece nadie, que es perfecta, y me tomé una foto como si estuviera allá, con el gorrito, la mascarilla, y allí pueden ver que le puse el efecto de Instagram como si hubiera sido recién tomada, y también le puse el location. Bebé, manda el location. Cuando subí la historia de Nueva York, más personas empezaron a escribirme y a preocuparse y todo eso. Voy a poner solamente algunos. Llegada la noche se me ocurre subir algo así como si estuviera turisteando en Nueva York y todo eso, a lo que encontré un parque en Brooklyn y subí esta foto. Tengo una amiga que está en Estados Unidos y me respondió a la historia, ¿dónde anda? Créanme que en ese momento yo estaba así, por favor que ella no esté cerca, porque podía surgir la idea de que íbamos a encontrarnos y yo estaba bien acá en mi casa como que no puedo. Resulta y acontece que se llegó el día siguiente y como yo fui de turista por todo el mundo, llegó el tiempo de irme a otro país, pero no podía irme a otro país teletransportándome y encontré esta foto que está aquí. Al principio yo, súper fácil montarme, solamente pongo mi cabecita así, la pongo por allá al fondo, estamos en un viaje de varios amigos, fácil. Pero cuando estaba editando la foto me di cuenta de algo, no tienen cubrebocas y me tocó buscar otra foto y encontré la foto de este señor. Luego de esto ya yo quería publicar un video donde al menos se escuchara mi voz y lo que pude encontrar fue un video en Roma, que fue este video. Para los que se preguntan cómo llegar a Roma, les quiero presentar al sugar daddy Gustavo. Gustavo es el sugar daddy de Nicole.
Una compañera de la escuela me pone, pero no estabas en New York, te teletransportaste, a lo que yo rápidamente le tenía una respuesta y le envié la historia donde estaba en el avión y le escribí, es un día por ciudad, no nos quedamos las 24 horas. Así como, ay, el más turista, ok, nos vamos. Y ella me pone, ¿cómo haces para dormir? A lo que se me ocurrió, la mayoría de los vuelos son de 8 horas, la mayoría, creo. Y entonces ahí se sobreentiende que duermo en el vuelo. Y ella me dice, es por escala. Y yo como que, ¿qué es escala? Yo nunca salí de mi casa. Pero yo sentía que ella había quedado con la espinita como que será verdad o no será verdad. Y si ella sentía esa espinita, otras personas podían sentir esa espinita. Y yo tenía una foto de hace 3 años cuando fui a un hotel y la subí. Porque gracias a Dios no se me ve muy bien la cara. Pero para mí el video del principio en el que salgo hablando, la foto en el hotel, para mí no era suficiente. Tenía que subir otra cosa que de verdad me hiciera creer de que yo estaba en Roma. Y encontré esta foto, que para mí fue muy fácil convertirla en esta foto. Luego de esto toca irnos a México. El video se lo robé a White, no me acuerdo del Instagram, perdón. Ella sí viaja. No como yo que tengo que ilusionarme. Una vez ya estaba en México, tocaba turistear un poco. Y como no encontraba nada turístico en México, o sea, así que pudiera usar como montaje, me tocó usar un video de Roma. Pero no se nota que es Roma, tranquilo. El video es este. Banda, yo solamente sé que empecé a grabar porque los gringos grabaron. No más piedra, miren, no más piedra. Qué suerte que no me entienden. Utilicé la misma estrategia en antes, que se escuchara mi voz como si yo estuviera grabándolo, y lo hice lo más natural como si yo estuviera allí. Los gringos no sé qué, porque así soy yo, perdónenme, no soy racista ni nada. Al llegar a este punto me monté la histórica, creé una cuenta falsa con bot para publicar una historia que me etiquetaran y yo repostearla como si fuera que yo estuviera allí. Pero hay un leve detalle, cuando entras a la cuenta te das cuenta que es privada, así que no hay forma que logre saber quién es realmente la persona, simplemente una turista que estaba conmigo. Pero bien, se acabó el día, toca la noche, ¿verdad? Resulta y pasa que a la viajera que le había robado los 2 videos anteriores había ido a México. Y yo me puse a buscar y resulta que ella había ido a una cosa de pelea allá en México. Y se me ocurrió grabar una historia así como si yo estuviera caminando en la calle de México y dije lo siguiente. ¡Banda! Adivinen, voy a ir a una pelea de verdad. Así como la WWE, pero un poquito menos profesional. Güey, y yo se lo voy a grabar para que no digan que yo no les llevo buen contenido. Jejeje. Chao, los quiero, los amo, los adoro. Y ya mañana me regreso para Panamá. Bueno, en teoría hoy, pero ajá. Chao, los amo. ¿Quieren un besito en el siempre sucio? Y ya aquí lo único que quedaba era subir el video de la pelea. Pero aquí llegó mi salvador. En el video de la pelea había un gringo hablando. Y yo como que en el bote estuve con gringos, aquí estoy con gringos. Todo cuadra. Y ahora la parte que esperabas, la parte de los ganadores. Banda, ¿se acuerdan de mi viaje por todo el mundo? Quiero decirles que era un experimento social. Pero voy a regalarles $25. Los $25 se desglosan así, pero si no eres uno de los 3 ganadores, podrás ganar $10 en mi canal de YouTube, donde ahora a las 11 voy a subir un video relacionado con el viaje y cómo la pasé y todo eso, y van a haber 2 ganadores. Así que ve, suscríbete y activa la campanita para que te avise y seas los primeros, porque solamente hay 2 ganadores, güey. Y ahora sí, el primer premio eran $10 a la persona que me haya escrito referente al viaje al menos 2 de los 3 días que estuve de viaje. Ahora, otros $10 a la persona que haya descubierto que todo era falso, que todo era un montaje. Ya sea que me vio por la calle o vio el Photoshop que se notaba mucho, lo que sea. Pero esto no aplicaba para miembros de mi familia que puedan escribirle a mi mamá: Abel está de viaje. Y por último, $5 a la primera persona que me haya escrito: espero te vaya bien, lo que sea referente al viaje. Ok, y ya luego de todo un fin de semana de ver sus mensajes, ponerme a analizar y todo eso, ya tengo los ganadores.
Vale, el primer premio que voy a decir es de la primera persona que me escribió cuando me fui de viaje y todo eso. Y fue Margeli Sánchez. Aquí la etiqueta igual. Me escribió a las 7:50 de la mañana. O sea, el que madruga, Dios lo ayuda. El segundo premio es para la persona que me escribió, aunque sea 2 de los 3 días. Y el mensaje que ella me puso el primer día, yo siento que como que le llegó al corazón, pues no sé. Y ya después me escribió también. Y es para Katy. El tercer premio nadie se lo ganó. Por eso es que voy a rifar los $10 en el video de YouTube. Porque hubo una persona, no sé si se dio cuenta, pero era de mi familia. Y familia no contaba.